Hola, soy Ángela Navarro y esto es Poéticas, Escrituras desde los márgenes, un trabajo hecho para la asignatura de Desarrollos Recientes en Teoría de la Literatura. Si bien Poética se trata de un trabajo de investigación, también voy a estar hablando del marco teórico, por lo que en los temas que trataremos no solo será la poesía actual, sino también la poesía y las relaciones de poder. La cultura y el poder siempre han estado relacionadas. Aquí os he adjuntado una cita de Bourdieu, de una obra que aborda precisamente este tema, campo de poder, campo intelectual. Es una obra de principios del siglo XX, sin embargo la edición que he utilizado es del 2002. También me gustaría enmarcar este trabajo dentro de la teoría de los polisistemas, pues no vamos a abordar la literatura como algo alejado de la sociedad, sino la literatura como algo dentro de la sociedad y además como parte de todo un sistema. Por eso os dejo por aquí esta cita de Itamar Benzoar. Bien, no podía comenzar a abordar este trabajo sin hacer una pequeña introducción de qué es poesía. ¿Qué es poesía? Pues bueno, a lo largo de los años hemos tenido distintos autores dentro del canon que han tratado de definirla. Tenemos desde la poética de Aristóteles a los preceptos de Petrarca, que tanto influyeron en nuestra literatura. Incluso os he traído a Rilke. Rilke, por ejemplo, decía, me parece un buen ejemplo del romanticismo, porque decía, pero tal vez aún después de haberse sumergido en sí mismo y en su soledad tenga usted que renunciar a ser poeta. Esta encarta es a un joven poeta, creo que nos deja una idea bastante clara de qué abordaba la poesía en ese momento o qué temas se trataban, desde dónde se escribía. No podía, evidentemente, dejarme en el camino a Becker, Poesía eres tú, un poema que ha recorrido siglos y siglos y que ha llegado evidentemente hoy en día, que además es bastante mediático, ¿no? Se han hecho distintas versiones y, y bueno, que al final es un poema que sitúa al hombre como sujeto lírico, que es lo que ocurre en toda la literatura canónica básicamente. Pero en este caso es como no solo la poesía es lo otro por definir, sino que tú como mujer también eres el otro por definir. Yo como sujeto lírico lo defino. En fin, por otro lado también os he traído a Carlos Busoño, que no me lo podía dejar. Para Busoño la poesía tiene que ser conocimiento y revelación. Me parece súper interesante tanto todo lo que escribe este hombre como esta definición de poesía, pero creo que también está dentro del canon y me parece importante señalarlo. No digo que por eso sea mejor o peor, sino que simplemente tenemos que ser conscientes de las relaciones de poder, como he señalado con anterioridad, y del sistema, o de los polisistemas. Pero, ¿qué ocurre en la poesía canónica actual? Pues aquí os he traído algunos ejemplos de poesía que sobre todo está respaldada institucionalmente. Tenemos desde Luis García Montero a Cristina Peri Rossi, que ojo, ahora luego abordaré este tema. Luis García Montero es un poeta de la experiencia. La poesía que hace es de carácter intimista, una poesía. Y, y vaya, también os he dejado por aquí un vínculo a él recitando junto a Elvira Sastre. Elvira Sastre me parece un buen ejemplo de lo que está ocurriendo ahora mismo, que es una poeta canónica, pero a la vez también podría estar dentro de lo mainstream. Es una poeta superventas. Entonces, sigue esta línea, esta corriente intimista, al final muy poco politizada. Por otro lado, también os he dejado a Francisco Brines. Eh, Francisco Brines podría marcarse dentro de la poesía social, pero también sigue con este tono de la poesía de experiencias, sobre todo al final en sus últimos años. En cambio, Cristina Peri Rossi es una poeta que finalmente ha conseguido estar dentro del canon. Sin embargo, su poesía es experimental. Su poesía es la de una mujer como sujeto lírico y aborda temas políticos, pero también temas del erotismo. Entonces me parecía representativa para hacer así una pequeña panorámica de lo que se considera canónico hoy en día y de esas pequeñas brechas que pueden ocurrir desde poesía canónica, mainstream, incluso alternativa. Poesía mainstream. Bien, aquí os he dejado ejemplos que seguro que muchos y que muchas conocéis. Tenemos Casi sin querer, de Defred, superventas, a Roy Galán, también os he dejado ahí una foto de un trozo de un poema de Roy Galán, y Laura Escanes, creo que es, bueno, no sé si es el primero o uno de sus últimos libros también, pero vaya,
Otro caso de poesía mainstream es el caso de Alejandra Martínez de Miguel. Alejandra Martínez, de hecho, es una poeta que empieza dentro del slam, que el slam yo lo considero como poesía alternativa. Sin embargo, ella logra alcanzar ese público desde ese lugar y se convierte también en una poeta superventas. Entonces, estas son las líneas que yo he generado. Sin embargo, tenemos otros artículos, otras tendencias en la actualidad desde la crítica literaria. Yo voy a citaros aquí un artículo que lo que hace es hablar de poesía light, poesía, teatralización y farándula y poesía y cibercultura. Si os dais cuenta, poesía light quizás es la que aborda el canon dentro de lo que se entiende en este artículo que os dejaré en mi bibliografía. Poesía, teatralización y farándula entra dentro del concepto slam. Y poesía y cibercultura es estos fenómenos que se han dado desde las redes, el caso de Roy Galán, el caso de Freds y también el caso de Laura Escanes como influencer. Bien, poesía alternativa. Como podemos observar en esta diapositiva os he dejado dos ensayos, pues poesía de Agustín Fernández Mayo y poesía y poder del colectivo Alicia Bajo Cero, que además es un colectivo valenciano que trataba pues la poesía desde su vertiente más política. Desde la poesía alternativa, los temas que se suelen abordar no son tanto temas de la poesía de la experiencia, que es la que se refuerza desde las instituciones o desde el poder, sino temas más comprometidos, temas que abordan causas políticas, causas sociales. Yo os he puesto algunos ejemplos de figuras, seguro que muchos los conocéis. Tenemos a David Trasumante, que actualmente dirige el Festival de Poesía de Valencia, Vociferio. Os he traído también a Gonzalo Escarpa, que él trata desde el ámbito cultural del Corte Inglés, que ha promulgado un concurso y distintas charlas en torno a la poesía actual. Tenemos a Antonio Méndez, a Dani Orbiz. Dani Orbiz es el ganador de la Slam, creo que el último, y a Enrique Falcón, que es un poeta bastante consolidado y que también utiliza temas, bueno, aborda temas sociales y políticos, sobre todo dentro de su poesía. Y no podemos olvidar a Begoña Pozo, con su grupo Over Poetic, que también están dentro de esta categoría, poesía alternativa, diría yo. Bien, me parecía representativo el colocar en esta categoría o el hablar de estas personas porque, por un lado, pienso que tanto Begoña Pozo como David Trasumante son personas que abordan la lucha social, pero que también acogen ese respaldo institucional. Por lo que la línea a veces es líquida, suele serlo, sobre todo en la posmodernidad, como ya vimos. En cuanto a Antonio Méndez, un poco lo mismo, sin embargo, se suele mover desde editoriales independientes y desde los márgenes. Dani Orbiz me parecía que también estaba en la línea entre poesía mainstream y poesía alternativa y entra dentro del concepto que hablábamos de poesía y teatralización, así como Gonzalo Escarpa, por otro lado, me parece un ejemplo de poesía alternativa, pero incluso abordada desde instituciones ya no públicas, sino privadas. Me parece muy interesante estos fenómenos que se están dando en la actualidad. Y aquí, dentro del marco de poesía alternativa, es donde se instaura este proyecto, Poéticas. Poéticas trata de dar voz a mujeres del panorama valenciano, poetas que están alejadas del canon, es decir, que no transitan o que no habitan esos lugares institucionales y tampoco lugares de financiación privada, como, yo que sé, fundaciones o por el estilo. Estas son las pautas que he tratado de seguir a la hora de abordar el proyecto. El origen de Poéticas, aquí tenéis también el método y los datos de forma esquemática. Lo que me planteé al comenzar esta investigación fue, bien, ¿qué está pasando fuera de las instituciones? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué está pasando en el panorama poético actual en los márgenes? Y después de una pequeña muestra, os enseñaré las conclusiones a las que he podido llegar. Hola, soy Iris Almenara, soprano, profesora de canto, poeta, y bueno, aquí estoy. Vale, soy Cecilia y me dedico a las artes escénicas, en concreto al teatro. Estoy como probando varias vertientes, escribir, dirigir, actuar, pero bueno, lo que soy es actriz. Hola, soy Davinia, soy psicóloga y soy poeta del panorama valenciano. Hola, soy Yolanda Escrivá. He hecho muchas cosas en mi vida, he hecho muchos roles, de hija, de madre, de hermana. Profesionalmente pues he trabajado en audiovisuales, que estudié, y un poco o bastante de teleoperadora.
Todas estas cosas no me parecen interesantes en este momento. Entonces ahora mismo lo que hago es, pues me paseo por los circuitos poéticos, voy a clases de poesía, de un laboratorio de creación poética, y intento sumergirme en el mundo de la poesía. Buenas, yo soy Elsa Moreno y bueno, pues voy a presentarme. Yo soy poeta, soy creadora escénica y soy periodista cultural. Y bueno, y también estoy estudiando gestión cultural, así que estoy como metida en esas movidas. Y bueno, pues eso soy. Mi nombre es Ariela Nuru, tengo 28 años, soy poeta, afrodescendiente, nacida en España, de origen serbio y camerunés. Y nada, escribo poesía desde hace muchísimos años. Estoy trabajando en el primer poemario ahora mismo. Y puedo decir simplemente que para mí la poesía ha sido un vehículo de comunicación, de drenaje, de perdón, de reconexión conmigo misma, y me ha ayudado a superarme y a sanar, sobre todo. Hola, me llamo Candela Herrero y bueno, principalmente soy actriz, también un poco creadora, pero el síndrome de la impostora me impide un poco decir que escribo poesía y que soy poeta, pero bueno, la escribo, así que bueno, yo escribo siempre desde el estómago y desde el corazón, y eso es lo que pasa directamente a lo que escribo y a lo que creo y a mi manera de entenderme en el mundo como persona. Yo necesito de alguna manera canalizar todo lo que me pasa mediante la creación, y eso es lo que hace que yo encuentre mi manera de entenderme dentro del mundo. Lo que habéis podido observar es un pequeño vídeo formato píldora de lo que está siendo este proyecto y de lo que va a llegar a ser. Al final cada vez han aparecido más mujeres poetas a las que quiero cederles un espacio en el que puedan hablar de lo que está sucediendo aquí en Valencia, y al final es un proyecto que está sirviendo ya no solo para acercarnos entre nosotras, sino también para tejer red y al final es de carácter divulgativo. En cuanto a la investigación, las conclusiones a las que he podido llegar son las siguientes. El problema de la autodeterminación. Si bien a las mujeres que escriben poesía hoy en día desde los márgenes, lo que más les cuesta es denominarse poetas. Hay todo un proceso desde la subjetividad para autorreconocerse en la figura del poeta. En cuanto a líneas poéticas, están por determinar. Es cierto que muchas abordan esta corriente más ligada a la poesía de la experiencia, sin embargo hay otras que optan por formatos de poesía totalmente experimental. O sea, podría decir que hay un poco de todo. En cuanto a habitar la periferia, las zonas que más transitan estas mujeres desde sus procesos poéticos son lugares como el Caf Café, Casa Camarata, al final lugares que están también en entornos de la periferia de Valencia o que no son tan céntricos, cosa que me llama la atención. Y lectura en clave feminista, pues decir que al final, como mujeres, la mayoría se han sentido valoradas dentro del panorama poético valenciano de actualidad, siempre desde los márgenes. Sin embargo, hay algunas que han comentado temas como la discriminación positiva. De repente te cedo este espacio porque eres mujer y no por tu poesía. Y me parece un tema clave a la hora de tener en cuenta para un futuro y para tener en cuenta lo que está ocurriendo, ¿no? En cuanto al peso del poder, la literatura canónica para estas mujeres en su mayoría ha servido no para acercarlas a la poesía, sino todo lo contrario, para crear barreras, para alejarlas, y la creen necesaria porque lo es. Al final es la representación de nuestra sociedad también, y no la denostan ni nada por el estilo. Sin embargo, sí que es algo que les resulta ajeno. Bien, como lo prometido es deuda, aquí tenéis la bibliografía. Hay algunas obras que no he citado porque, bueno, os encontráis directamente en la portada en el Power, o sea que las considero que están ahí. Esto es lo que he utilizado aparte. Y nada, deciros que ha sido un proyecto precioso, que espero que sigáis el transcurso de Poéticas, porque va a dar para mucho más. Y nada, muchas gracias por escucharme y un saludo.